Así que le agradezco infinitamente a Lisette Montero, que se conecta con nosotros desde Colombia, para platicar un poco sobre lo que está pasando en materia de derechos humanos. Ya no solamente hablamos de agresiones en donde hay armas de fuego, sino que también involucramos ya violaciones sexuales hacia las mujeres que están manifestándose en las calles de Colombia. Lisette, te agradezco mucho que te conectes con nosotros desde Colombia. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues quisiera decirles que bien, pero la situación de nuestro país no permite tanto optimismo en este momento. Lizeth, ¿cuál es la situación actual en materia de derechos humanos? Tengo entendido que ya hay violaciones sexuales en materia. ¿Tienes registro de las cifras? Sí, lastimosamente en estos 18 días de paro nacional hemos asistido pues a un proceso sistemático de violaciones a los derechos humanos que son en gran parte responsabilidad de la fuerza pública en relación al uso excesivo de la fuerza, a detenciones arbitrarias, a heridas. Más de 45 personas han sido asesinadas presuntamente por impacto de proyectil de arma de fuego. Lesiones oculares, como veíamos hace algún tiempo en Chile, también han sido parte de ese repertorio de graves violaciones a los derechos humanos que además evidencian pues unas prácticas por parte de las fuerzas del Estado que desconocen los principios de proporcionalidad y de ese uso racional supuestamente que debe hacerse del armamento de tipo no letal, que es el armamento que utiliza el Escuadrón Móvil Antidisturbios, que es una división al interior de nuestra policía que está dedicada precisamente a atender la protesta en nuestro país. Y tristemente esta última semana pues asistimos a dos casos que ocurren en el Cauca, en el suroccidente del país, que comportan hechos de violencia sexual contra mujeres, una de ellas menor de edad, otra mayor de edad, que en el caso de la menor de edad pues terminó en un presunto suicidio que está siendo investigado por las autoridades en los ámbitos tanto penales, criminales como disciplinarios, porque debe establecerse cuál es el posible nexo causal que exista entre una detención arbitraria que sucedió y de la cual esa niña de 17 años fue víctima y la decisión que ella toma de quitarse la vida. A este hecho se suman agresiones en las que las defensoras de derechos humanos particularmente hemos sido agredidas en nuestra integridad psicológica, psíquica, por una condición claramente diferencial y es el hecho de ser mujeres. En nuestro país, en el marco de la protesta, las manifestantes y las defensoras no solamente nos defendemos de las agresiones regulares, sino que estamos también expuestas a una violencia con unas características particulares por cuenta de una institucionalidad que es eminentemente machista y patriarcal como lo es la Policía Nacional de los Colombianos. Ayúdame a entender esta situación. Ante la serie de arbitrariedades y violaciones que está cometiendo el Estado colombiano en contra de los ciudadanos, ¿qué garantías les ha ofrecido? ¿Hay algo que haya dicho ante estas violaciones a derechos humanos? Decir, bueno, vamos a parar esto, vamos a hacer esto. ¿O no hay una sola acción y al contrario vemos un despliegue mayor de estas violaciones? Pues lo que dijo incluso el presidente hoy en su alocución es que se deben investigar los hechos, que se debe seguir denunciando y exigiendo que la fuerza pública atienda al marco legal y constitucional que los obliga a respetar unos protocolos y actuar de determinada manera. Pero la realidad nos ha demostrado que tenemos un proceso sistemático e histórico de impunidad en relación a las graves violaciones a los derechos humanos. El fenómeno que hemos visto además es de negación de que estos hechos sean unas conductas sistemáticas que obedezcan a patrones. La tesis del gobierno es que son siempre manzanas podridas, que son actuaciones individuales de los agentes de la fuerza pública, o sea, esto que no obedece a una práctica sistemática de la fuerza pública, y eso es absolutamente falso. Y de otro lado, frente a hechos tan graves como los de violencia sexual y de violencia basada en género contra manifestantes, defensoras y defensores, la respuesta es más que nefasta. El comandante de la Regional 4 de Policía Cauca, que es el comandante de la Fuerza Pública acá en el Cauca, salió a desacreditar de manera casi que inmediata la posibilidad de que sus hombres hubiesen cometido hechos de violencia sexual contra esta menor, diciendo que era una noticia falsa, que nada tenía que ver,
cuestionando incluso la estabilidad mental y emocional de esa menor, siendo una menor de edad fallecida, y señalando de manera apresurada unas conclusiones que no le corresponden a la policía, para que después, un día después, se supiera que los 4 agentes del ESMAD que conducen a esta menor de edad de manera violenta y desproporcionada son separados del cargo mientras se hacen las investigaciones, lo que quiere decir que hay evidentemente un sustento que permitirá establecer unas responsabilidades por la agresión de la cual fue ella víctima, y que se deberá determinar si hay un nexo causal entre esa agresión y la decisión que ella toma presuntamente de quitarse la vida. Entonces, garantías no tenemos, nunca hemos tenido, de que esto se investigue, de que se haga algo en relación a las violaciones a derechos humanos en nuestro país de manera seria y estructural. Esto no pasa, no ocurre, y sin embargo seguimos nosotros insistiendo en la necesidad de que hay debates estructurales sobre cómo funciona nuestra policía, que no pueden seguir siendo escondidos debajo de la alfombra, pues como si fueran mugre sucio que si se esconde no existe, porque eso pues sencillamente no funciona así. Lizeth, tú eres abogada y defensora de derechos humanos. Esta situación que hoy me retratas en Colombia de estos 18 días en paro, ¿qué tan distinta es a la situación que vive en un día normal en Colombia? Lo rescato porque ya hemos establecido en este canal a raíz de diversos posicionamientos de otros colombianos, nos dicen, es que esto no es solamente, este paro no es solamente por la reforma tributaria, es porque estamos cansados de lo que ya venía pasando en el país. Entonces, te lo pregunto, quitando este paro que ya va para 18, 19 días, ¿cuál es la situación de las mujeres en Colombia? ¿Dónde están las garantías a los derechos humanos que tanto defienden los organismos internacionales, por los que tanto aboga la OEA, por los que tanto aboga la ONU? ¿Dónde quedó esas promesas de un Estado equitativo para hombres y mujeres? ¿En algún momento las vieron cumplidas y se rompieron apenas? ¿O desde hace cuándo ustedes no sienten estas garantías como colombianas? Pues que yo recuerde, no hemos tenido un día de paz. Tengo 31 años de existir y la paz no la conocemos. La paz entendida además, pues no como el silenciamiento de los fusiles o la desmovilización o la entrega de armas por parte de un grupo armado, sino como una apuesta social, estructural, porque tengamos acceso a bienes y servicios y derechos fundamentales. Eso los colombianos, hay generaciones completas de colombianos que sencillamente no podemos decir que eso existe. El fracaso de la implementación, el estancamiento y la implementación del proceso de paz y del acuerdo final de paz entre las FARC y el gobierno nacional ha implicado que estemos regresando a unos ciclos de violencia interminables que pasan porque no se implementaron las medidas de política pública, normativas y sobre todo de financiación de las transformaciones que referían a unos temas que son fundamentales: el acceso a la tierra, la democratización del país, las garantías para ejercer la política, las garantías territoriales para las comunidades, sus organizaciones, los derechos de las víctimas. Son anhelos que los colombianos no hemos visto realizados. Entonces, claro que no son días normales, pero este paro nacional ha demostrado precisamente eso que tú señalas, y es que si bien es cierto, existió un detonante, o más bien un catalizador de la movilización social que estuvo alrededor de un ajuste fiscal que buscaba en términos de la política económica del país recaudar 14 billones de pesos, gravando los productos de consumo de las y los colombianos, pues lo que quedó probado es que una vez incluso el paro logra la derrota de este proyecto y el retiro de este proyecto de ajuste normativo con fines fiscales, el paro sigue. Incluso el gobierno pues trata de hacer una jugada política de contentillo hacia la movilización, que es entregar la cabeza de su ministro de Hacienda. Esto tampoco da resultado porque pues queda claro que hoy la movilización en Colombia tiene unos elementos adicionales que están alrededor de los temas que le importan a la gente: la salud. Estamos diciendo que estamos en un país en el que 21 millones de colombianos, de 50 millones, poco más de habitantes, no pueden comer 3 veces al día, donde la pobreza se ha incrementado en el año y medio, 2 años que llevamos de pandemia en unas cifras y en unos porcentajes absolutamente alarmantes,
donde los jóvenes no tienen acceso a un sistema educativo ni después de culminar lo que sea que logren hacer, no son ubicados en términos laborales. Entonces, este paro ha demostrado que tenemos todos los males posibles y que la posibilidad de resolverlos pues no estaba en el retiro del proyecto de reforma tributaria, sino que hay una serie de exigencias y de demandas sociales que siguen absolutamente vigentes y por ende la movilización social pues no ha logrado ser conjurada pese a la estrategia gubernamental de negar, de decir que todo está bien, que esto es vandalismo, que aquí hay unos intereses políticos y pues efectivamente lo que la gente quiere es dejar de tener hambre y resolver lo que le importa para vivir, tener una vida digna. Eso no lo tenemos hoy una mayoría de colombianos que estamos sometidos a unas condiciones absolutamente inequitativas. Lizeth, para cerrar y a modo de reflexión incluso, ¿qué situación vislumbras de aquí en adelante? Ya van 18 días de paro, las violaciones no cesan, van en incremento. El Estado dice lo vamos a investigar, los policías dicen no es cierto, no fuimos nosotros, pero separan del cargo a los responsables, teniendo en mente justo lo que me dices, hay conocimiento de que, vaya, fueron ellos, si no, no los separarían. Pareciera que dan a entender que al mundo le quieren decir, nosotros estamos actuando y ellos están resistiendo a aceptar, pero en los hechos y por abajito del agua quieren manejar las cosas a su intención para que sean beneficiados. ¿Qué ves de aquí en adelante para Colombia? ¿Ves más paro? ¿Ves que esto, hasta dónde van a llegar en el caso de la defensa de los materias de derechos humanos? Incluso preguntarte, ¿ya recibieron algún tipo de apoyo internacional, en este caso de organizaciones en pro de la equidad de género, feministas y demás? ¿Alguien ya llegó a socorrerlos, a ponerse en contacto con ustedes? ¿Algo? Pues en el caso particular de las denuncias de violencias basadas en género, contamos con una, digamos, coalición de organizaciones sociales que han estado al tanto de no permitir que este caso vaya a quedar como muchos otros en la absoluta impunidad. En el ámbito internacional, pues la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia ha tenido también una presencia importante en el seguimiento a este caso en particular. Pero pues lo que preocupa es lo estructural del asunto y es precisamente eso que tú señalas y es para dónde vamos, para dónde va la movilización. Lo que yo creo particularmente es que el gobierno está jugando al desgaste de la movilización, quizá intentando llevarnos a un escenario en el que la opinión pública, que ha estado particularmente favorable a la movilización en estos días, se torne en un sentido contrario porque la criminalización de la protesta es cada vez más evidente. El 12 de mayo ocurren estos hechos donde hay dos situaciones que vinculan a mujeres jóvenes, una menor de edad y otra mayor. El 14 de mayo acá, particularmente en Popayán, ocurren unos hechos en los que fue atacada violentamente la sede física donde ocurrieron esos hechos, que es la Unidad de Reacción Inmediata y el Instituto Nacional de Medicina Legal. Y la respuesta del gobierno fue venir el día de anteayer a ofrecer 50 millones de pesos por la cabeza de líderes sociales y comunitarios en el departamento del Cauca y en Popayán. Entonces, la criminalización está siendo una clara estrategia por parte del gobierno que busca deslegitimar las causas legítimas que tiene este escenario de movilización que hoy vivimos las y los colombianos. Entonces lo que uno siente, la impresión que uno le da es que el gobierno está jugando al desgaste de la movilización, a la deslegitimación para lograr un rédito político señalando que esto no es protesta social, sino que es otro tipo de fenómenos, incluso de terrorismo, como ya ha empezado a denominar a las situaciones que ocurren en el marco del paro nacional. Entonces, mientras subsistan, si bien es cierto, es hoy más bien incierto el futuro de este paro nacional, mientras subsistan las causas estructurales de la desigualdad, yo creo que la movilización social y la protesta van a seguir estando dentro del repertorio de acción política de las y los colombianos, de las comunidades, de sus organizaciones, pues porque no tenemos otro camino. Si no es la Constitución y la ley que hoy tenemos la que se cumple, porque no se cumplen
los mínimos vitales para poder gozar de una vida digna en nuestro país, pues tendrá que ser la movilización social y la acción política organizada las que eventualmente logren transformar las condiciones en las que vivimos. Lizeth, te agradezco mucho que te conectaras con nosotros desde Colombia para darnos este panorama en materia de derechos humanos. Creo que es importante seguir dando esta visibilidad a lo que están pasando, sobre todo derivado de que están ante una abierta censura y, como bien dices, criminalización de la protesta por parte del gobierno de Iván Duque, o ya a estas alturas ya podríamos decirle de Álvaro Uribe. Entonces yo te agradezco mucho, Lizeth Montero, que te conectaras con nosotros, y lo que les estábamos diciendo es: no están solos, para eso están estos espacios, para visibilizar lo que lamentablemente no les permiten en Colombia. A ustedes, mil gracias. Yo creo que a los colombianos hoy tenemos claro que nos urge un debate nacional e internacional sobre nuestra situación, sobre lo que es un fenómeno masivo de violaciones a derechos humanos que no ocurre solamente en el paro, que ocurre todos los días con la muerte de cientos de líderes sociales, de defensores de derechos humanos, de excombatientes de las FARC que le apostaron a la paz y han sido asesinados y perseguidos. Y si no es la comunidad internacional la que vira su mirada hacia lo que ocurre en Colombia, pues estamos aquí sometidos a una dictadura de una derecha que cada vez actúa de formas más criminales y horrendas hacia su pueblo. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo solidario también hacia ustedes y gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande, estamos en contacto. Mucha fuerza.